día, aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior con fecha de 20 de diciembre de 2019. Por parte de Socialistas por Cacabelos, ¿algo que añadir? Por parte del Partido Popular. Por parte del Partido Socialista, ¿otro español? No. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Por 11 votos. Queda aprobada el acta. Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión extraordinaria anterior con fecha 15 de enero de 2020. Por parte de Cacabelos, parte del Partido Popular, ¿algo que añadir? Parte del Partido Socialista. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 11 votos. Queda aprobada esta. Tercer punto del orden del día, toma de posesión del concejal de Izquierda Unida. Gonzalo, por favor, presente la credencial al secretario. Como defensor de los valores republicanos y de los principios de libertad y bienestar social heredados de mi tío tatarabuelo, el general Rafael del Riego Flórez y Valdés, prometo cumplir las obligaciones del cargo de concejal al servicio de los vecinos y vecinas del municipio de Cacabelos, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muy bien, bienvenido a este tipo de movimiento. Seguimos con el punto 4 del orden del día, expediente 95/2020, comunicación al Pleno de cambio de denominación del Grupo Municipal de la Agrupación de Electores Socialistas por Cacabelos y acuerdo al respecto por el Pleno. Por parte de Socialistas por Cacabelos, ¿algo que decir? Bueno, tras el informe del secretario con el que en gran parte coincidimos y la redacción del punto del orden del día, entendemos que estamos ante una comunicación y por tanto comunicamos al Pleno nuestra decisión democrática, dado que hay un cambio político en nuestro grupo en cuanto a su realidad actual, pero con el mismo programa electoral a defender. Entendemos que comunicar no es votar. Por otra parte, el ROF de las administraciones locales en sus artículos 25 al 28 señala que es un grupo municipal y sus competencias, pero no dice nada de su nombre, lo cual aclara que el nombre, por omisión normativa, es de libre elección por el grupo. La ley de partidos efectivamente ordena que no haya confusión, pero he aquí que estamos ante una fusión de nombres ya existentes, no impugnados y legales, por tanto no existe confusión ni menos jurídica. Socialistas por Cacabelos concurrió a unas elecciones y no pasó nada. De hecho, hay un montón de grupos llamados Socialistas por mil cosas. Y el Partido Socialista de Libre Federación es un partido legalmente inscrito y registrado y no da lugar a confusión. Es un partido socialista que recoge las propuestas y esencias del socialismo de Pablo Iglesias, por lo que su debate con otros grupos similares sería ideológico y nunca jurídico. Luego, si está registrado, ni hay confusión ni la puede haber. Por otro lado, hay diversos partidos socialistas en el registro, unos vivos como Partido Socialista de Libre Federación y otros sin actividad, si bien todos siguen registrados y no hay ningún problema. Con esto queremos decir que, bueno, pues Socialistas por Cacabelos ya no es una agrupación de electores como ocurrió a las otras elecciones, sino que pertenece a un partido político registrado legalmente. Creemos que los que nos tendrían que poner pegas quizás en el nombre sería nuestro propio partido político, Partido Socialista de Libre Federación, que no ha hecho.
y por lo tanto no entendemos qué problema puede haber. De todas maneras, dejamos bien claro, primero, que ya no somos una agrupación de electores, sino un partido político. Segundo, que nosotros informamos al Pleno de nuestro cambio de nombre y que, por lo tanto, si el Pleno toma la decisión de votar un punto que es informativo simplemente, nosotros solicitamos permiso para salir del Pleno en este punto, porque nosotros no vamos a votar un punto que es informativo y volver a entrar después. Por parte de Izquierda Unida. Nos parece bien lo que está diciendo usted por Carcabelos. Es un tema que les afecta a ellos exclusivamente. En cuanto a este punto, pues mantenemos la misma postura que no se debe demostrar. Por parte del Partido Popular. Hola, señor presidente. Muy breve, únicamente para decir que los artículos 23 y 24 del ROF dicen claramente que cuando se constituye la corporación, los distintos miembros que concurren a ellas tienen 5 días para constituir los grupos políticos y, por lo tanto, si el ROF dice que hay 5 días para constituir los grupos y no establece nada más a lo largo de todo el mandato, pues lógicamente entendemos que no se puede constituir ahora un nuevo grupo político, máximo cuando resulta que el nombre que se quiere aplicar es un partido político que no concurrió a las elecciones en Carcabelos y es un partido político que ya existía y, por lo tanto, el que nos quieran decir que comunican al Pleno no es una comunicación, porque ellos solicitan un cambio de grupo político y nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo con eso, como dije antes, porque cualquiera de los que concurrimos a las elecciones del pasado 26 de mayo, si no nos hubiéramos constituido un grupo político, tendríamos que estar en el grupo mixto o como concejales no adscritos. Por lo tanto, tampoco entendemos en este caso, en el informe del señor secretario, que dentro de los ejemplos que nos pone en su informe, que deja abierto, que no es un informe concluyente, cuando pone el ejemplo del Partido Popular, cuando se constituye de Alianza Popular a Partido Popular, tengo que decirle que ahí no hubo un cambio de grupos políticos, sino a nivel nacional hubo un cambio de nombre en un partido que había concurrido a las elecciones y que con el cambio de nombre dejaba de concurrir. Alianza Popular dejaba de existir cuando pasó a llamarse Partido Popular y, por lo tanto, los grupos políticos lo único que hicieron fue ajustar su nombre a esa situación. Cuando habla también en su informe y dice que cuando concurren agrupaciones de electores y esas agrupaciones de electores, por las razones que sean, se disuelven, constituyen unos grupos, estamos de acuerdo con ello, pero no podemos estar aquí de acuerdo porque aquí no se disuelve una agrupación de coaliciones o de grupos o de partidos que fueron coaligados, sino hay una agrupación de electores que decide cambiar su nombre porque entra en un nuevo partido que ya existía y que nada le había impedido presentarse a las elecciones municipales de Carcabelos del pasado 26 de mayo. Por lo tanto, nosotros manifestamos, lógicamente, que no estamos y no prestamos nuestro apoyo a que en Carcabelos pueda cambiarse un grupo político y si no tienen interés en seguir siendo socialistas por Carcabelos, pues haberlo pensado antes de presentar la candidatura a las elecciones de mayo del 2019. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un inciso a esto que el señor... Primero va a hablar mi portavoz y luego ya te doy réplica, ¿vale, Maya? Cristina Hernández. Nosotros, en vista de la comunicación del cambio del informe, no estamos de acuerdo con el cambio de nombre del partido por las razones del informe del secretario y las razones del Partido Popular. Vaya, tienes que... Yo vuelvo a reiterar que simplemente es un cambio de nombre, que no queremos dejar ni dejamos de ser socialistas por Carcabelos, simplemente añadimos el nombre del partido al que nos hemos adherido ahora mismo. Seguimos siendo socialistas por Carcabelos, que quede muy claro, / Partido Socialista de Libre Federación. Señor secretario, le pido que si puede pronunciar si hay votación, no hay votación, si lo tomamos como comunicación. No está de acuerdo con la toma de conocimiento porque cree que es ilegal, pues se tendrá que votar si se acepta tomar conocimiento o no. De todas formas,
existen otros cauces jurídicos por los cuales podríamos solicitar que se reconozca ese nombre, porque es que claro, esto es que no está legislado muy detalladamente. En el informe jurídico lo digo, a falta de normas jurídicas se aplica la costumbre siempre que no sea contra leyes. Entonces, claro, está el electoral, los órganos electorales, están los juzgados, ¿no? Bien, yo contra esto tengo que decir que es que nosotros no tenemos ningún problema. Quizás los que tienen que tomar esas alegaciones y ir donde tengan que ir son las personas que tengan un problema con el cambio de nombre, no nosotros. Nosotros simplemente informamos al Pleno y queremos que a partir de ahora se tome en cuenta que nosotros somos partido, o sea, socialistas por Cacabelos, que quede muy claro, Partido Socialista Libre Federativo. Entonces, quien tenga algún problema, que tome las medidas que tenga que tomar donde las tenga que tomar, pero no nosotros. Perfecto. Ya, pero sí, pero teniendo en cuenta una cosa, que si se utiliza una denominación que no es aceptada por el Pleno, lo mismo esas comunicaciones que se hagan en un futuro tampoco son válidas. Ustedes verán, ahí sí tomaremos medidas. Como miembros del Pleno de Derecho del Pleno. Vale. Pues procedemos a la votación. Ustedes se nosotros sí, si puede ser, sí. nos vamos a salir del Pleno de ese punto, nos podéis salir para que votemos, puede ser. Vale. ¿Votos a favor de este punto? Ninguno. ¿Votos en contra? 9. ¿Abstenciones? 1 por parte de Izquierda Unida. Una abstención Y 9 votos en contra. Paco, ¿puedes avisar a Verónica y a Maite? Punto 5 del orden del día, expediente 92/2020, moción del Grupo Municipal Popular para la modificación de la Ley 20/2011 de julio sobre los registros civiles de los ayuntamientos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, con la venia, señor presidente. En primer lugar, antes de entrar en el fondo de la moción, dado que desde que se preparó y se presentó esta moción a la situación que se va a producir el debate, ya pasamos de tener a nivel nacional un gobierno en funciones a tener un gobierno que ya está constituido legítimamente, entonces queremos que, lógicamente, modificar dentro del contenido de la moción, primero un error que hay en el primer párrafo del título, donde dice que el Ayuntamiento Diputación de Cacabelos, lógicamente Cacabelos no es la Diputación, y luego ya en la propuesta de acuerdo donde decíamos que reclamar al Gobierno en funciones, pues lógicamente deberá decir reclamar al Gobierno de España, y también en el último párrafo y dar traslado estos acuerdos al presidente del Gobierno en funciones y a la ministra de Justicia en funciones, pues deberá decir dar traslado estos acuerdos al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia y a los portavoces de grupos parlamentarios del Congreso del Senado. Una vez dicho eso, no vamos a proceder a leer la moción porque fue entregada a los distintos grupos políticos y, en síntesis, la moción lo único que trata es de que tomemos en consideración que ante la situación de que si no se hace nada el próximo día 20 de junio del 2020 a nivel nacional pueden llegar a desaparecer, o está previsto que desaparezcan los registros civiles de las poblaciones de menos de 50.000 habitantes y por lo tanto puede conllevar también que puedan desaparecer los juzgados de paz. Ante esa situación, entendiendo que los registros civiles es uno de los servicios más próximos a los ciudadanos y más en los núcleos rurales, y con la situación que estamos viendo, estamos hablando de la España despoblada, pero lógicamente si llegan a cerrarse, cuando los ciudadanos tengamos que hacer cualquier tipo de gestión que tenga que ver con los registros civiles, tendremos que disponer todos o bien de medios telemáticos, cosa que la gente mayor lo va a tener muy difícil, o vamos a tener que depender de profesionales externos que nos hagan esas gestiones con el coste que para ello tiene.
Es cierto que las administraciones locales están soportando unos costes de unos servicios impropios que no les correspondería porque corresponden a otras administraciones, pero también es cierto que se viene haciendo históricamente y tradicionalmente y que es un coste que, por la proximidad que tienen a los ciudadanos, creo que los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de Cacabelos, debe de seguir soportando la parte que le afecta. Por lo tanto, pedimos al Pleno de Cacabelos que apoye esta moción en lo que son las propuestas, que como decimos, son las siguientes. Reclamar al Gobierno de España la aprobación de una norma que permita antes del 30 de junio del 2020, primero, preservar la naturaleza de los registros civiles como un servicio público y gratuito. Segundo, garantizar el acceso de todos los ciudadanos con una red de oficinas próximas e impulsando el acceso de los registros mediante servicios electrónicos. Tercero, aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo que a cargo lo llevan. Y dar traslado, como dije antes, de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Juan. A Izquierda Unida le parece bien pedir al nuevo Gobierno del Estado que haga con mantener los registros civiles mientras no se cumpla con la implantación tecnológica suficiente, lo que no hizo el Partido Popular en 8 años de gobierno. En cuanto a anunciar que la entrada de esta ley podría terminar con el Juzgado de Paz de Cacabelos, pues probablemente no sea verdad, ya que el Juzgado de Paz de Cacabelos tiene una competencia territorial más allá del municipio de Cacabelos y depende de la planta judicial de los juzgados de Ponferrada. Además de funciones de registro civil, el Juzgado de Paz de Cacabelos hace notificaciones, citaciones, requerimientos, oficios y celebra bodas civiles. Lo dicho, votará a favor para pedir al nuevo Gobierno lo que el Gobierno del PP no hizo en 8 años. Portavoz de Socialistas por Cacabelos. Bueno, nosotros tenemos muy claro que todo lo que sea quitar al municipio recursos al municipio, pues lo vamos a todo lo que no sea quitar recursos al municipio lo vamos a votar a favor. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con que no se quite ningún tipo de actividad que se haga en este municipio. Lo que sí queremos recordarle al Partido Popular, a pesar de que nuestro voto va a ser en contra, es que esta ley del 2011, del 21 de julio, fue propuesta en su momento por su partido político en el Gobierno de España, nada más. Portavoz del Partido Socialista de Español. Nosotros sí apoyamos la moción, siempre estaremos defendiendo los servicios públicos en todos los municipios de la comarca. Entendemos que la digitalización del registro civil es un buen proyecto, es algo que va a agilizar las cosas, así que pedimos que se mantengan todas las oficinas de registro civil. Como he dicho antes, apoyaremos esta moción. Por parte del Partido Popular, ¿algo más que añadir? Sí, no, muy breve, simplemente para recordarle a la portavoz de Socialistas por Cacabelos que hay que tener un poco más de rigor en las fechas. Que yo sepa, el 21 de julio del 2011, cuando se promulgó esta ley, en España todavía no se habían celebrado las elecciones generales del año 2011 y por lo tanto no gobernaba el Partido Popular. Teníamos un gobierno que era el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Y en ningún momento se nos ocurrió a nosotros en esta moción ni hacer referencia ni mención ni al señor Rodríguez Zapatero ni al gobierno socialista que había en julio del año 2011 en el Reino de España. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? Unanimidad. 12 a favor. 12 votos a favor. 5 del PP, 4 del PSOE, 2 de Socialistas por Cacabelos y 1 por Izquierda Unida. Punto 6 del orden del día. Moción presentada por Izquierda Unida del proyecto Bierzo Rojo Verde Negro, financiado como proyecto intramural en la frontera por el CSIC. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Gonzalo. A principios de noviembre de 2018, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas anunció el proyecto Bierzo Rojo Verde y Negro, financiado como proyecto intramural de frontera por el propio CSIC, con una cuantiosa inversión de 5 millones de euros para el estudio geológico de Castro Ventosa, conservar los restos existentes y la construcción de una estación de campo en Cacabelos para todo el noroeste español. Esta instalación contaría con laboratorios, salas de exposiciones y alojamientos para equipos de hasta 30 investigadores, tras una inversión de 2,5 millones de euros inicial.
Para el CSIC, el proyecto Bierzo Rojo, Verde y Negro constituye uno de los primeros proyectos demostradores en ser desarrollados. Dentro de él, la actividad más destacable es el estudio del impacto ambiental de la minería del oro romana. Para ello, se ha procedido a la caracterización ambiental del oro romano. Por ello, también se han tenido en cuenta las informaciones extraídas de las zonas mineras limítrofes, incluyendo los asentamientos. Esto ha supuesto llevar a cabo estudios paleontológicos, antropológicos y cartológicos, así como estudios de paleocontaminación. Este proyecto no solo sería beneficioso para Cacabelos, sino también para las médulas y para otros yacimientos arqueológicos de la comarca del Bierzo. El 14 de noviembre del 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos acordó la compra de una finca de 8.000 metros cuadrados por un importe de 65.000 euros, con la intención de, tras agruparla con una finca municipal, ponerla a disposición del CSIC para la construcción de la estación del campo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para todo el noroeste español. En el año 2011, el CSIC anunció la congelación de este proyecto y su inversión a consecuencia de problemas de presupuesto y también por decisiones políticas del PP, del gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros lo que pedimos, en base a todo esto expuesto, lo que proponemos al Pleno es lo siguiente: que el Ayuntamiento de Cacabelos tome como prioridad la recuperación de este proyecto del CSIC para la puesta en valor que se merece Castrovérgil, Castroventós y su entorno, que desde el Ayuntamiento de Cacabelos y a través de sus alcaldes se hagan las gestiones necesarias y se inicien contactos con la Secretaría General de Coordinación de Política Científica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de la que depende el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para recuperar el proyecto Bierzo Rojo, Verde y Negro para Cacabelos. Que desde el Ayuntamiento se insten a otras instituciones, Consejo Comarcal, Diputación Provincial de León, Subdelegación del Gobierno de León, Junta de Castilla y León, para conseguir la reactivación de este proyecto en Cacabelos. Que se nos facilite a todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Cacabelos todas las gestiones y los resultados que vengan de las que realice el alcalde de este municipio. Gracias. Por parte del Partido Socialista, Socialistas por Cacabelos. Nosotros estamos de acuerdo con la moción y vamos a votar a favor. Por parte del Partido Popular. Muchas gracias por la venia, señor presidente. Mire, tengo que decir que nosotros manifestamos nuestro total apoyo a todo lo que tenga que ver en Cacabelos, con la investigación, con el desarrollo, con poner en valor el patrimonio cultural, patrimonial, etnográfico, todo lo que sea. Y pues estaremos siempre en nuestro apoyo como lo hicimos, a pesar de que no se recoja así por parte de algunos grupos. Pero mire, no podemos aprobar esta moción por varias razones que voy a decir ahora mismo. La elaboración de la propia moción tiene una serie de incongruencias y una serie de errores en su concepto de descripción, y se mezclan muchas cosas que no fueron la realidad de este proyecto que ya digo ahora mismo que no existió nunca. En noviembre del 2008 no hubo ninguna acción. La acción fue una campaña electoral del gobierno de Zapatero en las elecciones municipales del año 2007, y los ciudadanos de Cacabelos todavía tenemos memoria en la retina para echar el retrovisor hacia atrás y ver las grandes pancartas que hubo en Cacabelos durante montones de meses colgadas en la fachada del Ayuntamiento de Cacabelos y en el Cine Fava, donde se anunciaba una inversión de 6 millones de euros. Aquel proyecto no existía, aquello fue una campaña electoral de las elecciones de mayo del año 2007. Primera imprecisión en la redacción de la moción. La segunda imprecisión que hay es cuando se quiere vincular al proyecto rojo, verde y negro con las instalaciones de laboratorio que se pretendían hacer para el noroeste de España, que no tiene nada que ver. Y tanto es así que no tiene nada que ver que aquello fue debate en el Ayuntamiento de Cacabelos, porque cuando el gobierno que había entonces decidió comprar una finca a un particular y pagar la millonada que se pagó por 8.000 metros cuadrados de rústico común, que ahora mismo se sigue pagando entre 1 euro y 1,50, entonces ya se pagó más, ya nos costó el Ayuntamiento de Cacabelos a más de 11 euros el metro cuadrado. Esa es la historia. Y la historia tiene que ver con que el Ayuntamiento de Cacabelos en el año 2007 al año 2010 tuvo la suerte de tener en el gobierno socialista en aquel momento a alguien que, además de ser ciudadano de Cacabelos, además era el senador del Reino de España.
Y como tuvo una información privilegiada que le tenemos que valorar, se quiso anticipar a que aquel proyecto que se estaba desarrollando a nivel nacional, pero que todavía era un anteproyecto, era una idea en el noroeste de España, hacer un laboratorio para recuperar todo lo que tenía que ver con la historia romana, de la época de romana y en la investigación, se quiso adelantar para enviar al CSIC, termino, señor presidente, para enviar el CSIC ya a la puesta de disposición de terrenos del Ayuntamiento de Carcavelos para que ya estuviera allí clavado en aquella propuesta que Carcavelos ya había hecho un ofrecimiento de terreno. El problema que se encontraron es que Carcavelos no tenía terrenos disponibles para poder ofertar. Y de ahí vino que antes de traer a pleno y antes de hacer los informes y antes de tener consignación presupuestaria ya se había firmado un compromiso con una familia para comprar esa finca. Que luego, cuando no se desarrolló el proyecto, a la familia hubo que pagarle igual, familia que cobró tarde, mal y nunca, y que creo que el último pago llegó a hacérsele a través del plan de pagos de proveedores en el año 2012 del Ayuntamiento. Y mire, también tenemos que recriminarles que vuelvan a traer aquí al gobierno del señor Mariano Rajoy. El CSIC, cuando dice a finales del año 2011 que ese proyecto no tiene continuidad, las elecciones fueron el 20 de noviembre del año 2011. El señor Mariano Rajoy fue presidente de gobierno a partir de enero del año 2012. Por lo tanto, no vinculen la decisión del CSIC con el gobierno del señor Mariano. Por todas esas imprecisiones, lógicamente, nosotros vamos a votar en contra, porque al pleno del Ayuntamiento de Carcavelos se merece que se traigan las cosas mejor elaboradas y con mayor rigor para los ciudadanos de Carcavelos. Le doy la palabra en este caso a Inés Díaz. En contestación a ustedes, hablo sobre el proyecto para Castroventosa Rojo Verde Negro. El proyecto al que ustedes aluden es un proyecto nacido en el 2005 en el que participan 3 instituciones culturales en el Bierzo: Museo Nacional de la Energía, Parque Arqueológico de Médulas y el Ayuntamiento de Carcavelos con el consorcio Castrovérgeno. Su título representa precisamente los colores de los lugares: negro el carbonífero, la tierra de fósiles de toda la minería; rojo las médulas, por el color de la tierra minocénica, que abarca toda la minería romana del oro; y el verde por los poblamientos romanos y prerromanos de toda la zona también, y sobre todo referido a Castroventosa. Esa es la cuestión. Este proyecto nació un día concreto de un mes de mayo del año 2005 en propuesta directa al presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Carlos Martínez Alonso, por quien suscribe estas palabras, hoy concejal. Conocemos, por tanto, de primera mano cómo se desarrolló el mencionado proyecto, su ejecución y su finalidad, su fin. El director del proyecto está jubilado, señor Sánchez Palencia, el que dirigió todo el proceso de médulas. Las adjudicaciones, subvenciones, proyectos culturales y directrices de los mismos, así como la situación económica del consorcio Castrovérgeno y los ayuntamientos, tras el crack del 2008, ha producido un giro de 180 grados. Y cerrado ese capítulo, ha sido un proyecto complejo, apoyo muchas de las cosas que ha mencionado precisamente el Partido Popular ahora mismo, y no es la responsabilidad del CSIC proteger nuestro patrimonio. Simplemente era un acto grandilocuente y grandioso, muy interesante, que si hubiera salido adelante sería el no va más para nosotros en el Bierzo, pero simplemente fue un mamut al que le faltaba una pata o dos. El equipo de gobierno considera que se trató de un proyecto único, acabo de decirlo, y ambicioso, pero su ejecución no pertenece a este momento, y se trataba de un proyecto de ámbito comarcal, que no nos compete en este momento a nuestro ayuntamiento. El proyecto de patrimonio histórico, arqueológico de nuestro municipio debe ser enfocado desde varias perspectivas en la actualidad y abordado con su sumo realismo, que sea verdadero realismo, y me refiero al realismo económico y de proyecto. Desde nuestra llegada hemos realizado una ardua labor, le puedo asegurar que así fue y así está siendo, para volver a revertir el abandono producido en nuestro patrimonio, derivado de la crisis. Se ha apagado. Sí. Derivado de la crisis y también de la desidia. Durante la pasada legislatura, ustedes no tuvieron ni el más mínimo detalle al respecto. Les felicito por intentar sacar esta propuesta, no lo duden. Lo que no entendemos es que repentinamente ustedes hagan esta propuesta cuando en los últimos 4 años, en los presupuestos y en los últimos 4 años no hicieron absolutamente nada, y precisamente en los presupuestos que aún ahora tenemos vigentes, como ustedes saben, destinaban 500 euros a patrimonio. Digan ustedes como
vamos a salir adelante con 500 euros destinados a patrimonio, para pedir nada y menos un proyecto de este calibre, que es multimillonario. Les recuerdo asimismo que ustedes polemizaron el hecho de mencionar nuestra propuesta por el patrimonio arqueológico y el museo arqueológico. Y precisamente este último fue construido para acoger las colecciones derivadas de la investigación que se hubieran hecho y excavaciones arqueológicas. Y no ese mastodonte proyecto en el que tenían puestas las miras el CSIC, en el que incluían incluso en ese solar que mencionaba el señor del Partido Popular, don Adolfo Canedo, que mencionaban hacer un centro complejísimo y dejaban muerto al museo. No se pueden llevar a término esos proyectos, no existe dinero. Y añado, y debe ser el centro neurálgico de las mismas, nuestro museo, precisamente nuestro museo arqueológico, siendo un todo en sí mismo. Por ello decimos no a su moción. Tiene la palabra el profesor Izquierda Unida. Miren, el proyecto este rojo, verde y negro, de no existir, aparece en la página web del propio CSIC. Aparece en la propia página web del CSIC. Y los datos que se facilitan en esa moción vienen de la misma página del CSIC. Nosotros esta propuesta la llevábamos en el programa electoral. Y de todas maneras, pese a lo que diga este pleno, Izquierda Unida ya ha llevado al Congreso de los Diputados, a través de los diputados de Unidas Podemos, esta moción, que al parecer están dispuestos a hacer las gestiones que no se hagan desde el Ayuntamiento de Cacabelos, porque consideramos que arreglar lo que es Castro Ventosa, el patrimonio arqueológico, no se puede hacer exclusivamente desde el Ayuntamiento por falta de ingresos, sino que hay que contar con la participación económica de otras administraciones, dígase la Junta de Castilla y León, dígase el Gobierno de España. Y este CSIC y este programa simplemente está congelado por falta de fondos. No, y aparece, les invito a que visiten la página web del CSIC para que comprueben que ese proyecto aparece ahí, simple y llanamente, y nosotros pues la vamos a apoyar, como es lógico. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? 3. ¿Votos en contra de esta moción? 9. Punto 7 del orden del día, informes de presidencia. El día 4 de febrero del 2020, a las 11 de la mañana, se reunió en la sala de juntas del Ayuntamiento el subdelegado de Gobierno, la brigada de la Guardia Civil en Cacabelos, el capitán de la Guardia Civil en Ponferrada, un representante de la Junta de Castilla y León de la Agencia de Protección Civil, un representante de la Policía Local, 2 de mis concejales y yo como alcalde. El capitán de la Guardia Civil emite un informe verbal sobre la comisión de delitos del año 2019, señalando que salvo en algún pequeño repunte en mayo, por lo demás la cifra de cometidos no es alarmante. Por otra parte, se invita al Ayuntamiento de Cacabelos, apoyando concursos y charlas de la Guardia Civil en centros públicos, de que se puede informar a la población para evitar las estafas por Internet cada vez más frecuentes. En cuanto a los delitos contra personas en Cacabelos, la cifra no ha aumentado y por ello no son muy significativos. En Cacabelos se está reforzando las medidas de control a través del apoyo de otras patrullas de Villafranca o Ponferrada, entre otros. Es cierto que se ha generado cierta alarma social por un individuo que con anterioridad había cometido múltiples delitos menores. Y esta persona finalmente ha sido imputada. Igualmente se han realizado en ocasiones patrullajes conjuntos con otros cuerpos de seguridad como la Policía Local. En cuanto a los delitos por violencia de género, existen 5 víctimas en el municipio, que son atendidas y protegidas por la Guardia Civil y vigiladas las personas con orden de alejamiento. Por parte del representante de la Policía Local se indica que disponen de medios limitados y que colaboran en todo lo posible con el cuerpo de la Guardia Civil de la localidad. También nos comunica que en cuanto a accidentes de tráfico de víctimas que no ha habido. Y bueno, para concluir, porque se hablaron muchas cosas, las conclusiones del subdelegado de Gobierno dicen que es posible que se puedan producir bajas laborales de Guardia Civil en Cacabelos, pero perfectamente sustituibles con el apoyo de otros agentes de municipios vecinos. Se va a mantener la percepción que tiene la población en cuanto a las acciones desarrolladas por la Guardia Civil. Incluso será reforzada con el posible ingreso de algunos agentes, de los que aproximadamente más de 2.000 que se encuentran en formación en la Academia de la Guardia Civil o a través del correspondiente concurso de traslados. Según los datos expuestos por el capitán, los datos de la Comisión de Delitos en Cacabelos no son especialmente elevados y en cuanto al aumento puntual de alguno de ellos, se ha reforzado la vigilancia debiéndose fundamentalmente a un caso particular,
que se ha neutralizado a través de una investigación muy potente de la demarcación de la Guardia Civil en Cacabelos, incluso con agentes de paisana, poniéndose a disposición judicial este individuo, siendo finalmente el órgano jurisdiccional al que corresponde adoptar las medidas concretas, siempre dentro del respeto a los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia. Esto en cuanto a la Junta de Gobierno Local de Seguridad que se celebró el otro día y que bien había pedido Adolfo Cañedo en varias ocasiones y también el resto de partidos políticos. En cuanto al tema del velatorio, y no tanatorio, velatorio, ¿vale? La contestación a las alegaciones de los vecinos y vecinas y la resolución favorable o no se adoptará una vez que se reciba el informe sectorial de sanidad por parte de la Junta de Castilla y León y tengamos los últimos informes jurídicos y técnicos por parte de los funcionarios del Ayuntamiento. Pido a los partidos políticos de la oposición un poco de sensibilidad con este tema. Creo que no se debería sacar tajada política de esto. Es lo único que pasamos al punto 8. Dar cuenta de las resoluciones del número 517 al 526 del año 2019 y del número 1 al 40 del año 2020. Ya tenéis conocimiento de ellos. Por lo tanto, pasamos al punto número 9. Ruegos y preguntas. En primer lugar, vamos a intentar contestar a todo lo que se nos preguntó en el anterior pleno y algunos registros de entrada que ha habido por parte de los distintos partidos políticos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Voy con el grupo Izquierda Unida referente a la pregunta que nos hicieron referente al Tribunal Auxiliar Administrativo. Que lo primero, el Tribunal se convocó en la legislatura anterior, principios de 2019, por lo que el pago nos hubiera correspondido a la antigua corporación hacerlo. Lo segundo, falta el pago de un miembro del Tribunal que no se ha realizado por la ausencia del número de cuenta. Estamos a expensas de que nos lo remita. Y no tengo la menor duda de que este equipo de gobierno realizará dicho pago, ya que, como hemos dicho antes, el anterior equipo de gobierno no ha sido capaz de hacerlo. En respuesta a la pregunta de Socialista Pro Cacabelos, referente a por qué no acudo a la Junta de Portavoces. Es cierto que soy la portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Si por cualquier circunstancia no puedo asistir, tengo al alcalde, que es el portavoz nato de mi partido, y puedo asumir mis opiniones. Y les aconsejo que a ustedes que se preocupen de su partido y nos dejen a nosotros trabajar. La pregunta que nos hicieron a los gastos navideños. Primero, deben saber que las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos del mismo no se puedan acompañar en el momento de expedir la correspondiente orden de pago. Lo segundo, es una de las opciones que vienen recogidas en las bases de ejecución del presupuesto, en concreto en la base 38 y en la ley reguladora de las haciendas locales. Y es exactamente lo mismo que hacía el equipo de gobierno anterior en el que usted formaba parte para el reparto de los premios de trabajo. A la pregunta de Adolfo del plano urbanístico, tenemos que decir que respecto al plano de las normas urbanísticas, actualmente están de nuevo en vigor las normas urbanísticas del 2000. Y respecto a los trámites de las respecto al plan de normas urbanísticas, actualmente está de nuevo vigente las normas urbanísticas del año 2000. Respecto a los trámites de las normas, la gestión es lenta y sigue su proceso para presentar toda la documentación que se requiere, y estamos trabajando en ello. Y agradecemos el ofrecimiento al resto de partidos políticos y les tendremos en cuenta. Por mi parte, nada más. ¿Tienes alguna más que contestar, no? En respuesta al escrito de Izquierda Unida con el número 4529 del día 29 del 1 de este año, el herbicida supuestamente utilizado en jardinería, les aclaramos que se trata de un producto ecológico de seca foliar compuesto por un tensoactivo de abono fosfatado, fósforo y zinc, cuya aplicación revierte en la naturaleza como un fertilizante. También en respuesta a una pregunta sobre la vitrina de don Arsenio Fava, que está abajo en el zaguán del ayuntamiento,
les aclaro que se ha realizado un traslado de dicha vitrina a unos 3 metros del lugar anterior. Las piezas en depósito, que son copias en miniatura de figuras arqueológicas que se compran en los museos y que son del señor don Arsenio Fava, y los libros de interés están custodiados por el señor bibliotecario de este ayuntamiento en la biblioteca. Y lo que se muestra en la vitrina actualmente son fotocopias y algún escrito, manuscrito, claro, del mismo señor Fava. Y está a 3 metros donde estaba antes, abajo en el zaguán, en dirección al juzgado de paz. Y eso ha sido una decisión política de traslado, simplemente. Por parte de Izquierda Unida, Referente a este tema, me gustaría preguntar si el alcalde ha leído la carta que le envía al señor Arsenio López Fava, en la que dice, entre otras cosas, porque el señor López Fava nos envió a nosotros una copia de esa carta que dé cuenta a la corporación municipal del estado de esas cosas en depósito. Simplemente si ha leído esa carta y se han dignado a contestarle al señor Arsenio López Fava. Por supuesto que la ha leído y por supuesto que le hemos contestado a través de una llamada telefónica y de otra carta. Gracias. Muy bien. Otras preguntas. ¿Cuándo se va a finalizar el arreglo del asfaltado de ese trozo de calle en la zona diseminado de Bellavista? En los próximos días. ¿En cuántos días está pagando a los proveedores municipales el Ayuntamiento de Carcavelos? Se lo contestará el próximo pleno. ¿Cuál es el resultado de las cuentas del presupuesto del 2019, ya que la diferencia entre ingresos y gastos en la documentación que se nos dio acceso reflejaba una diferencia de algo más de 1.300.000 euros? Queríamos saber la cifra exacta y a qué pago de deuda irá destinado ese resultado. Se informará en el próximo pleno. Y también queremos saber en estos últimos meses cuánto se le ha pagado a la empresa Ecolus y por qué conceptos. También una respuesta que antes. En el próximo pleno se informará o bien por escrito. Gracias. Por parte de Socialistas por Carcavelos. Bueno, nos surgen varias dudas en cuanto a la convocatoria de las bases de carácter temporal de personal de limpieza de edificios, obra y multiservicios. En los objetivos de los mismos, según ustedes, es reducir el paro existente del municipio y el número de personal en riesgo de exclusión social. Primero, nos gustaría que nos dijeran si esas bases están consensuadas desde la Concejalía de Acción Social o desde la misma alcaldía, como se ha hecho anteriormente en otras ocasiones con los servicios del CEAS, siguiendo criterios para la integración laboral y de no exclusión de familias de riesgo, ya que creemos que para nada se han tenido en cuenta porque no se exige ningún requisito económico, como ingresos de la unidad, por ejemplo, ingresos de la unidad familiar o número de miembros en paro de la misma, puntuando solamente la formación y la experiencia laboral, quitándose así de un plumazo a las personas sin estudios, como por ejemplo personas de etnia gitana o a extranjeros que no están en condiciones de acreditar su formación. En estas mismas bases, ustedes establecen la contratación con carácter temporal por un periodo en principio de 6 meses. Nos gustaría que nos expliquen qué significa ese en principio, ya que no sabemos si para la hora de decidir la renovación de unos u otros contratos van a seguir criterios objetivos o lo van a hacer por vete tú a saber qué artículo se pueda sacar de la manga en esta ocasión. Para ello, como ya ha sucedido antes. Nos gustaría recordarles que el Ayuntamiento de Carcavelos es una administración pública que debería seguir y basarse en unos principios y requisitos de igualdad para todos los trabajadores. También nos llama la atención que las listas provisionales de admitidos sean muy inferiores a las de las convocatorias anteriores. Suponemos que es debido a estos criterios y requisitos que anuncian en sus bases para reducir el paro y la exclusión social, que son tan pobres y escasos como los recursos de la mayoría de las familias que ustedes se cargan con ellas. Por otra parte, en referencia al decreto 2020/0027 del 23 de enero, en el que se contesta la impugnación de las bases de peón, contestan a un sindicato a la impugnación de las bases de peón de servicios, cementerio y multiservicios, cuando ustedes alegan que es legalmente posible exigir como requisito para acceder a esta categoría, estar en posesión del permiso de conducir e indican que no se ha presentado ningún menor de edad en las mismas, rogarles que no entren en contradicción, ya que saben que no es un requisito obligatorio para esta categoría en concreto estar en posesión del carnet de conducir. Y además entendemos que con este requisito que ustedes se sacan de la manga están cerrando las puertas no solo a los menores de edad del municipio que no tienen opción a tener carnet de conducir, por lo tanto no pueden presentarse a esta convocatoria, sino a cualquier otro vecino o vecina que de otra manera sí podría
a dicha convocatoria. También nos gustaría que seguimos queriendo saber si nos pueden informar de dónde se encuentran en Cacabelos las oficinas de UTECUA, para que cualquier vecino o vecina pueda acudir a que le solucionen cualquier tipo de reclamación que le surja, ya que tenemos constancia de que las reclamaciones por problemas del alumbrado público siguen siendo muchas. Por último, tenemos varias preguntas con respecto a la cultura en Cacabelos. Como todos saben, el día 2 de enero de 2020, el señor alcalde concedió una entrevista a Radio Bierzo dando un gran titular sobre la cultura en Cacabelos. El Ayuntamiento de Cacabelos reconducirá el Museo Arqueológico hacia sus orígenes, la arqueología y la historia. Bien, toda la crítica cultural creemos que se enfocó en el Museo de Cacabelos, cuando si actualmente es conocido culturalmente Cacabelos es especialmente por este enfoque de marca de Cacabelos. Nos remitimos a infinidad de reconocimientos en prensa y de otro tipo. El último hace unas semanas en el Diario de León, en donde un alto cargo del Museo Thyssen de Madrid elogiaba toda la actividad, incluida la didáctica del museo. En dicha entrevista, el alcalde dijo que el Museo Arqueológico necesita un proyecto nuevo. Nos gustaría que alguien de su corporación en primer momento nos pudiera decir por qué necesita un proyecto nuevo, si lo anterior está obsoleto o ya no funciona, y en qué acciones concretas va a consistir este proyecto nuevo. Estamos de acuerdo, por otra parte, en seguir explotando la historia arqueológica y arqueología de Cacabelos, pero pedimos que nos informen qué proyectos tienen ustedes para los yacimientos arqueológicos de Castroventosa y La Hedrada, ya que hasta donde nosotros sabemos es necesario un plan director que cuesta la friolera de 1 millón de euros, y por eso quizás esté todo parado, para llevar a cabo cualquier actuación de los yacimientos. En lo que lleva de legislatura, el actual equipo de gobierno nunca ha reconocido públicamente la labor de estos últimos 8 años del museo. Ninguna de las actuaciones que se han llevado a cabo con la anterior corporación a la que nosotros pertenecíamos, pero ni siquiera con la primera, del Partido Popular, sus socios de gobierno actualmente, y que fueron los que crearon el equipo que ahora mismo lleva al museo. Sospechosamente, toda esta actividad de promoción negativa del museo ocurre cuando la actual concejala de Cultura fue la exdirectora y precisamente fue cesada por los que hoy son sus socios de gobierno aquí presentes. Oye, que el alcalde lo elegiste tú, nena. José Manuel, por favor, pido respeto, y si no tienes doy turno de palabra, no te voy a permitir que hables, ¿vale? Si quieres hablar, me pides el turno a mí de palabra, ¿de acuerdo? Maika, ¿tienes algo más? ¿No? Primero, una cosa, contestaremos también en el próximo pleno por escrito o lo que sea, ¿vale? Simplemente apuntar una cosa. Ustedes gobernaron los 4 años anteriores, ahora gobernamos nosotros, ¿vale? Entonces nosotros tomamos las decisiones que nosotros creamos convenientes. No tenemos que seguir haciendo cosas que ustedes hacían, aquellas que nos gusten continuaremos, y aquellas que no, o que creamos que merecen un cambio, así lo haremos. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Cristina, un momento, luego ir a Adolfo. Adolfo, un momento, referente a las bases de los peones temporales, se os contestará en el siguiente pleno por escrito. Le puedo asegurar que el árbol entendido y no le va a beneficiar absolutamente nada de lo que se le va a contestar. No se puede eso. ¿Quieres decir algo? Ya les vale de demonizar a las personas que han trabajado en otras ocasiones. Jamás dije una palabra en contra de nadie. Ustedes, el primer día que supieron que yo estaba en las listas de este equipo, que hoy es equipo de gobierno, me empezaron a demonizar directamente. Pero no se preocupe, ya les contestaremos tranquilamente el motivo de todo esto. Gracias. Nada más. Por parte del Partido Popular, que por cierto no son socios de gobierno, aquí gobernamos 4 personas del Partido Socialista. Y recuerdo que nos hicieron alcalde ustedes y el Izquierda Unida. No nos hizo alcalde el Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. Mire, primero, en cuanto a las preguntas que teníamos pendientes del pleno de diciembre, echamos en falta que les preguntáramos por la situación de la guardería, porque era una situación que en aquel momento estaba patente, ahora ya no es, pero bueno, sí nos gustaría saber, sobre todo cara que ahora viene también la Semana Santa, luego vendrá el verano,
y bueno, sobre todo para las familias que trabajan y que todavía Cacabelos, gracias a Dios, pues tiene una población de jóvenes con un número importante de niños en edad de infancia y por lo tanto creemos que ese lujo no debemos de perder el servicio de la guardería. Como es algo que nos preguntan, pues queremos reiterar aquella pregunta. Luego, miren, en cuanto a la reiteración que les hicimos con el tema de que se convocara y se celebrara la Junta Local de Seguridad, agradecemos que se haya celebrado, agradecemos que nos diga hoy que se celebró en Cacabelos el día 2 de febrero. O sea, el día, perdón, sí, tengo que notar, el día 4 de febrero, sí, perdón. Lo que echamos en falta es que no se hayan dignado a invitar a esa Junta de Seguridad a los distintos grupos de la corporación, puesto que la seguridad es algo de todos los ciudadanos y no solamente del gobierno. Y yo quiero decirle que cuando el Partido Popular gobernó, las dos juntas de seguridad que se celebraron estaban los distintos grupos del ayuntamiento, precisamente porque la seguridad nos afecta a todos y por lo tanto yo le pido que en el futuro que no deje de contar con otros, porque en esa Junta Local de Seguridad lógicamente no va a encontrar la oposición de nadie, lo único que va a encontrar va a ser la colaboración y la ayuda, por lo tanto se la seguimos ofreciendo igual que lo hicimos en otros momentos. Tendremos en cuenta esa consideración. Esperemos que no se tenga que hacer más juntas locales de seguridad y que los delitos puedan menos. Muy bien. Mire, ya con motivo de la celebración de este pleno, yo primero quería hacer un ruego tanto al señor presidente como al gobierno municipal, que tiene que ver con la situación del pleno que ocurrió el pasado día 15 de enero, pleno extraordinario, que nos hemos visto sorprendidos en el debate con el señor secretario, que ya dijimos en aquel momento que nosotros no veníamos a debatir con un funcionario, pero claro, ya nuestra sorpresa es cuando en la intervención para justificar la convocatoria de ese pleno extraordinario pues se eludió a la sustitución de un concejal en el año 2016 del Partido Popular y se nos dijo que se había hecho exactamente igual y que además yo había participado como portavoz en aquel pleno. Tengo que aclarar y quiero que quede constancia en el acta de este pleno de forma literal que lo que en aquel momento se dijo no corresponde con la realidad. Primero, el concejal del Partido Popular había presentado su dimisión, su carta de renuncia a primeros de junio del año 2016 y el Ayuntamiento de Cacabelos llevó a su pleno ordinario de finales de junio del 2016, entre otros puntos del orden del día, dar a conocer la dación de aquella renuncia. Y cuando se dice que además que intervino este portavoz, no es cierto porque da la casualidad que podía haber intervenido o no había podido haber intervenido, pero si hubieran leído el acta habrían visto que yo incluso no asistí a aquel pleno. Por lo tanto, mal podía yo manifestar que no teníamos nada que decir y que era lo que decía la ley y lógicamente lo que dice la ley. Pero la ley no dice que haya que convocar un pleno extraordinario como aquí ocurrió para ese fin y tampoco ocurrió igual que cuando fue el concejal del Partido Popular. Se llevó a un pleno ordinario que era mensual y era cuando correspondía. Luego la otra justificación que se nos decía era que lógicamente había que hacerlo así porque si no el nuevo concejal no podría participar en el pleno siguiente. Pues claro, es que da la casualidad que ahí también se ha faltado a la verdad y a la realidad de los hechos. El día 13 de julio del 2017 el Ayuntamiento de Cacabelos celebró un pleno extraordinario al que el Grupo Popular asistió solamente con 5 de sus 6 concejales porque todavía no había tomado posesión el nuevo concejal. Y tomó posesión el nuevo concejal en un nuevo pleno ordinario cuando correspondía y dentro de un orden del día como ocurre en el pleno de hoy, el nuevo concejal el día 27 de julio del 2016. Por lo tanto, yo pido que ustedes que tienen la información cuando vienen y nos la dan en el pleno, que sea una información rigurosa, porque claro, en aquel momento nosotros no sabemos lo que van a decir y no podemos traer aquí la infrahistoria de los últimos 15 o 20 años del municipio de Cacabelos. Pero claro, cuando llegamos a nuestros despachos, pues lógicamente comprobamos lo que se nos dice y me parece que es bochornoso tener que hacer esta intervención para aclarar esa situación
que nada beneficia a la corporación municipal y porque, entre otras cosas, lo que se trata es de que un concejal pide su renuncia y se tramita y el nuevo concejal entra y toma posesión, y eso es la vida ordinaria del municipio. Y luego, ya dentro del orden del día también, señor presidente, quería hacerle 3 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el decreto 525 que trae a colación el tema de la sentencia del alumbrado público. Le he presentado un escrito pidiendo que para la celebración del pleno que se nos diera esa información. No ha sido posible. Bueno, bien, pero yo entiendo que sea así, pero lógicamente para hacer el decreto tendría que existir la documentación, y de ahí viene que como se trae al pleno la dación, nos quedan dos situaciones. Si la dación que se nos da no estuviéramos conforme con ella, los tiempos estamos muy limitados para prestar cualquier tipo de recurso. No me refiero porque ese sea el motivo de la pregunta, me refiero a cualquier otra situación. Es algo que viene al pleno y los tiempos están tasados. En el caso de que sea vulneración de derechos fundamentales, cuando tiempo hay, y otra cosa es que fuera un tema ordinario. Entonces, mañana tendrá el... Sí, no. Si puedo a última hora del día. Sí, y luego quería recordar que en esa resolución, en su primer punto y apartado, donde hace referencia a los fundamentos de derecho para este decreto, que estamos totalmente de acuerdo, pero queremos aprovechar que ya que lo hace usted en este decreto y con este motivo, el Ayuntamiento de Cacabelos tiene decenas, no digo una ni dos, decenas de sentencias firmes sin ejecutar. Y cuando me refiero firmes sin ejecutar, no me refiero a respuestas judiciales, me refiero sin ejecutar los fallos. Por lo tanto, este párrafo que usted pone aquí, que no es ni más ni menos que lo que dice la ley, yo le pido que lo cumpla en el resto de las múltiples sentencias que el Ayuntamiento de Cacabelos tiene sin ejecutar, que lógicamente tiene usted la responsabilidad de ejecutarlas, aunque ustedes no sean los responsables, porque los responsables son el tripartito que gobernó Cacabelos del año 2015 al año 2019. Y mire, también quería preguntarle por otro decreto, que es el decreto 10 del año 2020, que tiene que ver con la prórroga del presupuesto, que también le presenté un escrito en la que también le pedía las aclaraciones. Y mire, yo como no, aunque me llamen que soy el diablo, que soy el oscuro y que soy tal, eso lo dicen los que nunca se han sentado conmigo a tener una conversación o con los que nunca hayan compartido un plato o un mantel. Y yo, como soy honesto y quiero ser honesto con la corporación, quiero recomendarle que se haga comprobar el decreto que firmó, porque no cumple con la legalidad. Y le voy, para que vea ya que queremos ser honestos desde el Partido Popular con el gobierno municipal, es cierto que la prórroga en la partida de gastos han anulado ustedes las inversiones, que es el capítulo, se lo voy a decir, que es el capítulo 6 de gastos, pero en los ingresos no han anulado ustedes el capítulo 7, que son transferencias de capital, que tampoco son prorrogables porque son, lógicamente, transferencias, y ustedes en el decreto de prórroga, por eso yo me ofrecí el día de la Junta de Portavoces, acordará, señor presidente, me ofrecí a que este tema lo pudiéramos ver, lo pudiéramos dar. No considero que fuera necesario, ha emitido un decreto que ya estaba hecho antes de la Junta de Portavoces, porque la Junta de Portavoces fue el día 31 y el decreto es del día 16, por lo tanto ya estaba emitido, pero si nos lo hubiera facilitado, pues evitaríamos esta situación y, lógicamente, que no tiene nada más que ver, que lo que queremos es evitar otro tipo de medidas, porque la ley está para cumplirla por parte de todos. Y luego también quería preguntarle por el decreto número 9, antes hizo ya una intervención con el tema del velatorio, y lógicamente en ese decreto nos encontramos como el señor alcalde le da traslado a la empresa que solicita la licencia para la construcción del velatorio en la calle Cabrera, con lo que nos sorprende es que, lógicamente, las dos asociaciones de vecinos con mucho esfuerzo habían solicitado y elaborado y entregado y depositado un informe técnico y jurídico para que les ayudaran a ustedes en la toma de sus decisiones.
Y vemos a través de este decreto cómo ustedes han dado traslado de ese informe precisamente a la otra parte, dejando de protegidos las alegaciones que hace quienes se sienten perjudicados. Lógicamente, entendemos que deberían haberlo puesto en conocimiento a las dos asociaciones de que iban a tomar esa medida, porque cuando las dos asociaciones tomaron esa decisión fue en ayuda al gobierno municipal y fue para aclararles y ayudarles en la toma de decisiones. Las alegaciones ya se habían hecho anteriormente, por lo tanto entendemos que descubrir las intenciones de las dos asociaciones en cuanto a cuál es su defensa a quien lógicamente tiene un interés tan personal como es ellos, como son los de Funerarias Reunidas, de ahí viene que hayan solicitado que les prorrogaran el plazo para poder contestar, porque lógicamente tendrán que encomendarse muy bien a técnicos y a juristas para ver cómo desmontan ese informe que hay. Por lo tanto, entendemos que probablemente ahí hubo algo de deslealtad con los vecinos de ese barrio y sobre todo con las dos asociaciones al haber entregado y depositado ese informe. Y una vez dicho eso, una vez más, quiero que sepa que no estamos en contra ni de meter un dedo en el ojo ni de hacer política con este tema. Nosotros, desde el día 10 de mayo del año 2019, fuimos los primeros que descubrimos esta trama. Fuimos los primeros que nos pusimos a favor de los vecinos. Por lo tanto, en nuestro movimiento y en nuestro ofrecimiento no hay ningún tipo de interés político. No estamos en campaña electoral. Y no será porque en ese barrio nosotros hayamos hecho ninguna acción especial, concreta de acción política. Pero sí le seguimos ofreciendo los 5 votos del Partido Popular para resolver ese problema y resolver la situación de esa licencia, que tiene la solución. Es una cuestión de voluntad. Si quieren contar con nosotros, nos tienen a su total disposición. Y no lo decimos aquí porque hay un colectivo de vecinos. Lo hemos dicho desde el primer día y se lo hemos dicho también en privado, y también se lo volvemos a decir en este pleno. Muchas gracias. Pues, siendo las 10:40, damos finalidad a este pleno. Contestaré a los últimos. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a los vecinos por estar aquí.